espíritu, muévete otra vez. Señor, abro mi corazón a ti. Señor, abro mi espíritu a tu espíritu. Señor, rindo mi vida a ti. Santo Espíritu, muévete otra vez. Señor, fluye como río, sopla como el viento, con tu fuego avívame para glorificarte una vez más. Señor, fluye como río, sopla como el viento, con tu fuego avívame para glorificarte otra vez. Señor, fluye como río, sopla como el viento, con tu fuego avívame para glorificarte una vez más. Señor, fluye como río, sopla como el viento, con tu fuego avívame para glorificarte otra vez. Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes por medio de esta transmisión que estamos llevando a cabo, y es el anhelo de mi corazón que este mensaje o esta que podemos compartir en esta hora pueda llegar a nuestros corazones, y que no solamente sea una transmisión más, amados hermanos, que no sea un mensaje más, que no sea un tiempo más que tal vez podamos estar por este medio juntos, sino que en realidad funcione para lo cual el Señor quiere que escuchemos su palabra. Yo estoy seguro que el Señor quiere que escuchemos su voz aún por medio de estos medios, y que podamos cada día prepararnos para lo que viene. Oremos antes de iniciar en esta noche. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tu gracia, Señor, es inmensa. Tu misericordia se renueva cada mañana. Y podemos decir, Señor, que podemos confiar en ti. Podemos estar ciertos y seguros que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que no hay nada en esta tierra y en este mundo que se salga de tu control, porque tú eres Dios. En esa promesa descansamos, Señor, y te damos gracias, y que tu Espíritu Santo en esta hora pueda usar este medio para hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar recordando a un poco del mensaje pasado, hermanos, cuando vimos que se estaban echando los cimientos del templo. Acuérdense que estábamos hablando de la era de la restauración. Los judíos habían regresado de Babilonia, los que habían decidido regresar pagaron precio, y entonces ellos empezaron a construir. Recuerden que el edicto fue dado por Ciro, y empezaron a construir, y cuando terminaron de echar los cimientos del templo, que fue donde nos quedamos hace 8 días, nos dice que hubo
gran regocijo, gran voz de los jóvenes. Sin embargo, de los que ya no eran tan jóvenes, había llanto y había lloro. ¿Por qué? Unos porque veían cosas nuevas que se estaban haciendo y por eso estaban gozosos delante del Señor, pero otros porque sabían todo lo que seguía después, todo lo que faltaba. Y terminado el capítulo 4 de Esdras, dice que se escuchó un lloro, lloro y este regocijo se escuchó hasta muy lejos, tan lejos que los escucharon los enemigos de los judíos. Y en el capítulo 4 del libro de Esdras iniciamos, si lo puedo llamar, si le pudiera poner un título a este capítulo 4 es La obra se detiene. Y vamos a ver que se reunieron los enemigos de los judíos y empezaron a querer traer mezcla y detener la obra de Dios. Y esto sucedió, hermanos, esto que sucedió con los judíos, muchas veces va a pasar con nosotros, con la iglesia del Señor. Cuando Dios empieza a hacer cosas grandes y nuevas en la vida de los creyentes, el enemigo también empieza a levantarse y querer detener esa obra. Me gustaría iniciar esta noche con un versículo que viene en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12, el cual dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos, como escribí aquí, ya no son personas, sino son huestes espirituales. Y sí, pueden usar a personas para detener la obra de Dios, pero debemos de entender que no son las personas, sino las potestades espirituales que están actuando a través de estas personas y detener lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amados hermanos, por eso es importante que nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos que entender contra quién es nuestra lucha. Dice que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y sí, creo firmemente que lo que estamos viviendo en nuestros días, en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, detrás de eso hay esto precisamente, hay huestes, hay principados, hay gobernadores de las tinieblas que están maquinando aquello para lo que el enemigo se está preparando en estos últimos días. Hermanos, sabemos que viene un gran avivamiento y yo creo que está más cerca que nunca el gran avivamiento. Pero también de ese mismo tamaño el enemigo está preparando toda su maquinaria que ya echó a andar. Parte de eso, creo firmemente, es esta pandemia. Regularmente quiero decirte que si no estamos espíritus, el enemigo no va a hacer nada. A veces decimos, yo me estoy bien, me la paso muy bien, no me pasa nada. Y esto puede ser por dos cosas, hermano. Una es porque tal vez no estamos actuando y no nos estamos convirtiendo en un peligro para Satanás. Pero en el momento que empecemos a construir cosas para Dios, nos convertimos en un peligro para Satanás. Y en ese tiempo, en el tiempo de los judíos, así como hoy, cuando tú y yo nos empecemos a actuar y a mover y a hacer cosas para Dios, se van a levantar muchos enemigos contra nosotros. Cuando no sucede nada en nuestras vidas, como mencioné, puede ser que también el Señor nos esté guardando, no necesariamente que no estemos activos. Puede ser también que nos esté guardando y que no suceda nada. Pero también puede ser que no estemos haciendo nada para el reino de Dios. Y nosotros debemos preocuparnos de estar actuando, hermanos, de no ser cristianos pasivos como compartí el día domingo. Bien, hubo un gran evangelista, el cual nos dejó no solamente sus grandes predicaciones, sino algunas películas y un instituto, Dwight L. Moody, quien dijo que él sabía cuándo las campañas evangelísticas iban a ser muy exitosas. Fue un gran evangelista y él sabía dónde más gente iba a ser salva y dónde iba a haber más gloria. ¿Y saben cómo sabía él? Midiendo la oposición que había para los preparativos del evento evangelístico. Después de que esa gran oposición era vencida y en los eventos que había más oposición, veían grandes cosas sucediendo en las campañas. Mucha gente entregándose al Señor, personas sanadas, grandes cosas sucediendo.
Y hermanos, cuando nos encontramos nosotros en pruebas en nuestra caminata cristiana o en tiempos difíciles, quiero compartir que pueden venir por dos razones. La primera es que no estamos viviendo conforme a Dios y entonces Dios se opone a nosotros. Pero la posibilidad número dos es que estemos invadiendo los territorios de Satanás y entonces Satanás se va a oponer a nosotros. Así que cuando nos encontremos en pruebas y oposiciones en la vida cristiana, lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor, buscar a Dios para que revise nuestro corazón y le preguntemos, Señor, ¿está mi corazón correcto, recto delante de ti? ¿Estás tratando de corregirme? Si es así, arrepintámonos y pidamos que el Señor cambie nuestro corazón. Pero si estamos caminando como Dios nos dice, hermanos, entonces el enemigo puede estar queriendo detener lo que el Señor quiere formar en nosotros. Y aquí me gustaría ver un versículo de Santiago capítulo 4, versículo 7. Me gustaría que viéramos este esquema que está aquí. Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense cómo funciona esto. Aquí hice un diagrama de bloques intentando ejemplificarlo. Primero me tengo que someter a Dios. Y ahí les pido una disculpa, no está bien escrito la palabra someter. Someterme a Dios. Pero si una vez ya cumplí con esa condición de someterme a Dios, necesito resistir al diablo y entonces el resultado va a ser que Él va a huir de nosotros. Necesitamos seguir este orden, amados hermanos. Si no seguimos el orden tal como lo está ejemplificando este versículo de Santiago capítulo 4, versículo 7, no vamos a tener autoridad. No vamos a tener autoridad. Tenemos que someternos al señorío de Dios primero, amados hermanos. Y al guardar ese orden, nosotros vamos a contar con el soporte, con la autoridad de parte de Dios para realizar las obras para las cuales Él nos ha mandado. Me gustaría repetir el esquema: someternos a Dios, resistir al diablo, y entonces el diablo huirá de nosotros. Me gustaría contarles un ejemplo de un pastor que intentó echar fuera a un demonio en alguna ocasión. Y el demonio le respondió y le dijo, yo no tengo por qué obedecerte porque tú tienes este y este pecado en tu vida. Y como el pastor estaba viviendo una vida en pecado donde Dios ya le había hablado y el Espíritu Santo ya le había hablado que dejara, pero el pastor no había hecho caso al Espíritu Santo, había perdido la autoridad de parte de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Regresemos al libro de Esdras capítulo 4 y veamos las tácticas que el enemigo utiliza para oponerse al pueblo de Dios. Y déjame decirte algo, sigue utilizando exactamente las mismas tácticas el día de hoy. Tácticas que el enemigo usa para oponerse al pueblo de Dios. Número 1, dice, edificaremos con vosotros. Y entre paréntesis puse ahí falsos amigos. Esdras capítulo 4, verso 1 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Edificaremos con vosotros. Se nos dice que si tuvimos cuidado en los versículos, que estos eran los enemigos del pueblo. Sin embargo, llegaron y se presentaron amigos. Y hay gente, hermanos, que está en nuestra contra, pero se nos presentan con una sonrisa y muy amigables y te presentan y llegan a decirte cosas muy bonitas, como personas a la iglesia queriendo dar grandes ofrendas, queriendo ayudar en ciertas cosas, gente que parece que son tus amigos, pero al final buscan destruirnos. Déjenme contarles una historia verídica que de hecho cuenta Pastor Norman Holmes sobre un joven que le gustaba mucho a una chica, pero había un problema. Esta chica era cristiana y esta chica, cuando este joven le dijo, oye, ¿sabes qué? Que pues me gustas, me quiero casar contigo, y ella le dijo, lo siento, yo soy cristiana, no me puedo casar con alguien que no sea cristiano. Y este joven le preguntó, bueno, entonces, ¿qué se necesita para ser cristiano? Y la chica le dijo, pues a la iglesia, y cuando hagan el llamado pasar al frente,
hacer una oración, recibir a Jesús en tu corazón y entonces ya eres cristiano. Y el joven dijo, ir a la iglesia el domingo, hacer una oración, soy cristiano y me puedo casar, trato hecho. Voy el domingo a la iglesia. Fue el domingo a la iglesia, puso una muy bonita cara, una sonrisa en su rostro, pasó al frente, hizo la oración y dijo, ya soy cristiano, ¿nos podemos casar? La joven le dijo, no, todavía no, porque eres un niño todavía espiritual, necesitas bautizarte para que crezcas. Y le dijo, mira, de hecho en 2 semanas hay bautizos, ¿por qué no entras, platicas con el pastor, le dices que te quieres bautizar y entonces ya con eso vas a crecer? El joven dijo, bueno, 2 semanas más, bautizarme y después me puedo casar. Ok, trato hecho. El joven estuvo las 2 semanas en la iglesia, se bautizó y después de bautizarse le dice, oye, ¿ya nos podemos casar? Y la joven le dijo, sí, ahora sí nos podemos casar. Y entonces se casaron en la iglesia y ese fue el último día que este joven asistió a la iglesia. De hecho, alardeaba con sus amigos que se había conseguido una buena mujer, que él se la podía pasar tomando en bares, siendo infiel a su mujer, pero que su mujer nunca le iba a ser infiel porque ella era cristiana. Así que hermanos, hay personas que van a parecer nuestros grandes amigos, pero solamente buscan desviarnos del camino. Así que, punto número 1, ten cuidado, tengamos cuidado de los falsos amigos. A veces miembros de la iglesia parecen ser fieles, pero después te acuchillan por la espalda. ¿Quieren que les diga un nombre? No se preocupen, les va a pasar algún día seguramente. Mejor pasemos al punto número 2. Buscan desalentarnos, es el punto número 2. Buscan desalentarnos y meter miedo en nuestro corazón. Y para esto vamos a leer el verso número 4 de Esdras 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces la segunda táctica que el enemigo usa es el temor. Espantaron a la gente para que no siguieran edificando. Y tal vez le dijeron, somos mucho más que ustedes, tendremos un ejército enorme. No nos hagan enojar, porque si nos hacen enojar, vamos a ir en contra de ustedes. Y saben que, hermanos, hay momentos que nos vamos a sentir en peligro para hacer la obra de Dios. Tal vez sintamos que hacer algo por el Señor, tal vez estamos sintiendo en nuestro corazón hacer algo por el Señor. Pero si lo hacemos con personas, o a veces al hacer esas cosas nos van a causar que personas se nos vayan encima. Pueden ser nuestros parientes que se enojen. Puede ser que nos quiten del testamento. Habrá enemigos que intentarán hacer desánimo y darnos miedo. Y déjame decirte algo. En esta pandemia es lo que ha sucedido, amados hermanos. La estrategia atrás de todo esto que estamos viviendo es infundir miedo y desánimo. Si ustedes ven las estadísticas de la gente muerta, de la gente enferma, mueren más niños por abortos que el total de muertes que hay por la pandemia que estamos viviendo en un mes. Quiero repetirlo. El total de muertes que hay en todo el mundo por esta pandemia es menor que el número de niños abortados en un mes. ¿No es tremendo esto? ¿No deberíamos entonces recluirnos por esas millones de muertes? Así que no dejemos que el enemigo utilice estas tácticas para vencernos, hermanos, el miedo. No dejemos que el espíritu de temor y de miedo invada nuestros corazones. Recuerden que en la iglesia les he compartido muchas veces la primer característica de aquellos que no van a entrar al reino de los cielos, antes de los homicidas, antes de los mentirosos, antes de toda la lista de pecados que viene ese versículo, en primer lugar están los cobardes. Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Así que punto número 2, tengamos cuidado con que nos infundan miedo, que nos desalentemos, que infundan miedo en nuestro corazón. Y vamos al punto número 3. La tercera táctica que el enemigo utiliza para desalentarnos son las falsas acusaciones. Dice el versículo 5, 6 y 7 de Esdras 4. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y del reinado de Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén.
También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran arameo. Falsas acusaciones. Me gustaría leer de una vez el versículo 7. Creo que no lo tengo en la presentación, pero... perdón, sí, ya lo leímos. Me disculpa. Falsas acusaciones. Hermanos, aquí contrataron personas para hablar mal de los judíos. Falsa información contra el rey Asuero. ¿Quién era este rey Asuero? Sí, era el rey en tiempos de Esther, el que era el rey en tiempos de Esther. Pero saben que Dios levantó a Esther en ese tiempo para cambiar el corazón del rey. Pero en tiempos de su hijo Artajerjes también mandaron esas cartas y esta vez estas cartas fueron exitosas. Sabemos, hermanos, que Satanás, de hecho la palabra Satanás significa acusador. Satanás busca acusarnos a veces por parientes, gente cercana, por gente del gobierno. Jesús fue llevado ante Pilato, si lo recuerdan, y fue falsamente acusado. Y no solamente eso, a veces en la iglesia, a veces en la familia, hermanos. Si nos recordamos en 2 de Samuel capítulo 15, vemos que uno de los hijos de David, Absalón, empezó a hablar mal de su padre para que la gente volviera su corazón hacia él, para ganarse a la gente. Y Absalón decía, mi papá no te hizo caso, qué mal, pero si yo fuera el rey, otra sería la historia. Mira, estoy muy contento de pertenecer a la iglesia cristiana Nación David. De hecho, he sido uno de los más fieles a la iglesia. He aportado, pero mira, tal vez tú no sabes, pero el pastor tiene grandes problemas. Y nos está diciendo cosas que él no vive cuando predica. Si yo fuera pastor, les predicaría cosas que de veras impactaran sus vidas y que a ustedes les gustaría. Esta fue la táctica que usó Absalón y solo fue un ejemplo. Pero, hermanos, Absalón levantó una rebelión contra su padre. La gente puede meter desánimo, falsas ideas, contención en la iglesia. Y no creo que encontremos una iglesia perfecta. No vamos a encontrar una iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen algún error. Y déjame decirte algo, si la llegas a encontrar, te voy a animar a que no vayas a esa iglesia porque ya no va a ser perfecto en el momento que pises ahí. Pero hermanos, no seamos de aquellas personas que levantan falsas acusaciones. Es algo que el enemigo utiliza para destruir la obra del pueblo de Dios. Recordemos que Dios, el libro de Proverbios dice que hay 7 cosas que Dios abomina, que Dios odia, abomina. Y la séptima es el que arma o hace contienda entre hermanos. El que empieza a armar chismes para que empiecen a pelearse entre hermanos. No hagamos eso. La pregunta que sigue es entonces, pastor, ¿cómo puedo reaccionar cuando soy falsamente ocupado? ¿Qué hacer cuando soy falsamente acusado? Bueno, la primera cosa que me gustaría que viéramos, y voy a poner la filmina aquí, no tomemos venganza en nuestras manos. Si atacamos a quien nos ataca, acabaremos siendo igual que esa persona. Si David, hermanos, le hubiera regresado la lanza a Saúl, no hubiera sido mejor que Saúl. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Continúa lo que es correcto y sigue adelante. Si has sido falsamente acusado, continúa haciendo lo que es correcto, hermano. Y no te detengas, sigue adelante. Muchos cuando alguien los ha acusado falsamente, se detienen en su camino, se ofenden, empieza a entrar una raíz de amargura. No te detengas, continúa y sigue adelante. La tercera, aunque parezca algo ilógico, pero es gózate. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, de vosotros. En este momento, si hacemos esto, estamos ganando un galardón eterno. Gózate cuando esté pasando por pruebas. Santiago nos dice que tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Gocémonos, hermanos. Ahora veamos un poco de la carta que escribieron los enemigos de los judíos, y esto vamos a leer a partir del versículo 11 del libro de Esdras capítulo 4. Dice: y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada, los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, y hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de todo tiempo antiguo forman en ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y sus muros levantados, la región de más allá del río no será tuya. Y aquí es interesantísimo recalcar algo. Era cierto, parte de estas cosas eran ciertas. Era cierto que en el pasado los judíos habían hecho algunas de esas cosas. Y esto quiero decirlo con toda franqueza. Habrá veces que te van a señalar por fallas pasadas en tu vida que son ciertas, que sí en efecto fallaste, y te van a decir que esas fallas te descalifican para hacer la obra de Dios. Hermanos, tengamos cuidado cuando eso llega. Quiero que sigamos leyendo y quiero que veamos qué sucede. El versículo 18 del libro de Esdras, capítulo 4, aquí es la respuesta que le está dando el rey. Dice: la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Qué tremendo, hermanos. Esta copia llega al rey y desafortunadamente el padre de este rey había muerto asesinado por alguien muy cercano al rey. Alguien de la corte lo asesinó. Así que cuando el rey escuchó: aquí hay un pueblo rebelde, el rey inmediatamente tomó cartas en el asunto y dijo: paren eso. La gente puede acusarnos igual que Satanás, hermanos, por errores de nuestro pasado. Y pueden manipular oficiales, gobernantes o establecer leyes en contra de nosotros. Que sea, por ejemplo, ilegal hablar de ciertas cosas. En la iglesia también se va a levantar quienes nos acusen. Pero al final del capítulo 4 vemos que la obra de Dios queda suspendida. Y los enemigos de los judíos tuvieron éxito en detener la construcción del templo por 16 años. No siguieron construyendo. Y esta es otra estrategia que el enemigo usa, hermanos, para detener la obra del Señor. Acusarnos. Hacernos sacar a la luz nuestros errores, sacar a la luz nuestras cosas pasadas. Pero aquí es cuando el Señor, nuestro Dios, en su misericordia, entra y nos habla, hermanos. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo les habló Dios al pueblo? ¿Y cómo nos va a hablar a nosotros? Me gustaría que leyéramos en el libro de Esdras capítulo 5, que yo le escribí y lo llamé el año de los profetas. Y Esdras capítulo 5, versículo 1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac,
y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Dios levantó profetas para que le hablaran al pueblo y les dijeran, levántense. ¿Y qué fue lo que profetizaron estos profetas? Vamos a verlo. Vamos a Ageo capítulo 1, versículo 2. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré sobre ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Miren, la gente decía, no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Pero ¿saben qué? Ellos sí estaban construyendo su propia casa, mientras la casa de Dios estaba olvidada. Y hermanos, yo creo firmemente que ha llegado el tiempo de que la iglesia del Señor se levante en estos momentos. Llevamos ya varios meses sin reunirnos en la congregación. Y yo creo que ha llegado el tiempo de regresar, como está diciendo estos profetas, y como estos profetas le dijeron al pueblo de Israel. Y próximamente les estaremos diciendo qué es lo que vamos a hacer. Si es que no podemos estar en el lugar físicamente, buscaremos la forma de estar buscando al Señor juntos. ¿Qué más dijeron estos profetas? Leamos Zacarías capítulo 1, versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordias, en ella será edificada mi casa, así dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Aquí el profeta Zacarías está hablando que la casa de Dios iba a ser reconstruida. Y recordemos que también él le había profetizado a Zorobabel que iba a empezar a construir el templo y que lo iba a completar. No con espada, le dijo a Zorobabel, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que los judíos empezaron a construir el templo de Dios, hermanos. ¿Y qué creen que sucedió en cuanto empezaron a construir? ¿Sí? Regresaron los enemigos. Vamos a Esdras capítulo 5, versículo 3. Y dice, en aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron carta sobre esto. ¿Y qué decía la carta? Vamos a verlo de una vez. Al versículo 10 dice, y también les preguntamos por sus nombres. Esta ya es la carta para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que están en la cabeza de ellos. Y nos respondieron así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir a Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo Ciro dio la orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Así que vamos al verso 14. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios
que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea edificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe decir la voluntad del rey sobre esto. Qué tremendo, ¿verdad? Mandan de nuevo la carta, pero fíjense, los judíos aquí no se refirieron a la ley que les prohibía construir, sino a la ley original que Ciro había establecido para que reconstruyeran Jerusalén. Muchas veces vamos a encontrar esto en nuestra vida cristiana y te van a decir: ¿quién eres tú para hablarnos de Dios? Sabíamos cómo eras antes. ¿Quién eres tú y te crees hoy el muy predicador? O póngale el título que ustedes quieran. Si yo sé de dónde vienes. Cuando vean los errores del pasado van a pensar que pueden detenernos. El enemigo va a usar esta táctica para detenernos. Pero así como los judíos pudieron ver y buscar una ley mayor y más importante, que la casa de Dios debía ser reedificada, así podemos ver nosotros hacia atrás, hermanos, nuestras fallas pasadas y poner los ojos en el mandamiento de nuestro Rey Jesús, que Él dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a permanecer en contra de ella. Y decir: es cierto, yo no soy digno, pero Jesús me hizo digno. Jesús me salvó. Es cierto, yo cometí eso, pero Jesús me lavó y Él me ha perdonado de mis errores pasados. Y Él puede levantar su iglesia gloriosa y yo puedo ser parte de esa iglesia aún con el pasado que tengo. Si solo ves las acusaciones y fallas pasadas, la obra de Dios puede alentarse y al final detenerse totalmente. Pero si ves por encima en lo que Jesús ha hecho por ti y por mí, en su sacrificio, en su gracia, en su poder, que somos nuevas criaturas, que todo actúa para bien para los que aman a Dios, que el que comenzó la buena obra la va a terminar y que el Señor va a edificar su iglesia y las puertas del Hades no van a permanecer contra ella, entonces podemos recibir la fortaleza para seguir adelante y completar la obra de Dios. Así que la primera vez fueron acusados y se detuvieron, pero la segunda vez pelearon el primer decreto y el mensaje fue llevado al rey. ¿Y sabes qué sucedió? ¿Sabes cuál fue la respuesta del rey? ¿Sabes qué fue lo que sucedió después que el enemigo intentó utilizar estas tres estrategias y artimañas en contra del pueblo de Israel? ¿Quieres saber qué sucedió? Si quieres saber qué sucedió, te espero el próximo miércoles a la misma hora. Para concluir, me gustaría decirte: tengamos cuidado con estas tres cosas, estas tres tácticas que el enemigo sigue usando, hermanos. Uno es: cuidado con las mezclas, cuidado con los que se muestran nuestros amigos, pero no son nuestros amigos. Por eso debemos pedir a Dios un espíritu de discernimiento para que podamos saber quién sí es realmente del Señor y quién no. Cuidado con los falsos amigos. Cuidado con desalentarnos y dejar que el miedo entre a nuestros corazones. Cuidado con decir: es que no sé qué está pasando, ¿dónde está Dios en esta pandemia? Hermano, Dios está en el mismo lugar, sentado en su trono, reinando y permitiendo las cosas que están sucediendo en esta tierra, porque Él tiene un plan. Falsas acusaciones, cuidado con las falsas acusaciones, cuidado de hecho con acusaciones del pasado y errores del pasado que sí cometimos, pero que Dios nos ha perdonado, y podemos usar eso para decir: yo puedo seguir adelante, aunque este haya sido mi pasado, pero esto glorifica aún más al Señor, hermanos, que Él nos perdona y Él nos quiere restaurar. Oremos para que el Señor pueda poner esto en nuestros corazones y que anhelemos servirle, serles fieles, y que no dejemos que el temor y el miedo, los falsos amigos o las falsas acusaciones nos detengan para hacer la obra del Señor en esta hora final. Oremos. Padre, te doy gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque nos amas, Señor, y porque cada día te acuerdas de nosotros, te acuerdas de tu pueblo. Yo sé que tienes planes grandes para tu iglesia, Señor. Levántate en este tiempo final.
Levántate en esta hora final para que glorifiquemos tu nombre, Señor, y que seamos una iglesia que no deja que las artimañas del enemigo entren en nosotros, que nos desalienten y nos detengan, sino que nos levantemos y hagamos tu obra y terminemos tu obra en esta tierra. Espíritu Santo, yo te pido que enciendas el fuego en el corazón de cada persona que escuche esta transmisión para que podamos estar listos cuando tú nos llames. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el día domingo en la transmisión de las 10 de la mañana y estén atentos, estaremos haciendo anuncios en breve. Bendiciones.